Buenas, explicaré en qué consiste este laboratorio. Consiste en análisis tiempo-respuesta de un circuito convertidor de impulso. ¿Para qué? Para este análisis se ha empleado un convertidor DC a DC llamado bus, step o up. Es un convertidor que obtiene su salida una tensión continua mayor a su entrada. Para esto se implementa versiones muy simples de este convertidor de impulso para mostrar sus principios de funcionamiento. Se utilizará una tarjeta Arduino que comunicará los datos grabados en un Simulink para su visualización y análisis. A continuación explicaremos la parte A del proyecto. Esta actividad también demuestra la técnica para modelar un sistema eléctrico simple. Tenemos aquí un circuito, es el principio de funcionamiento del convertidor bus. En este circuito podemos ver que tenemos la L, que es un inductor, EI, que viene a ser la fuente de tensión CC, el S, que viene a ser el interruptor, el diodo y el R, LOA, que es la carga. Como ya hemos visto, cuando el interruptor se encuentra cerrado en el estado on state, ahora yo les explicaré cuando el interruptor se encuentra abierto en el estado off state. Entonces, al abrir el interruptor, el diodo se polariza y toda la corriente de la batería más el almacenado en el inductor se transfiere a la carga. Entonces, se puede obtener una tensión de salida constante si se emplea una frecuencia de conmutación muy alta, o sea, el prendido y apagado del interruptor. Para realizar el primer modelado, tomaremos en cuenta, en este análisis, trataremos al transistor interruptor MOSFET, que cuando esté en ON, se tratará como un cortocircuito, es decir, una resistencia despreciable. Pero cuando esté en OFF, se tratará como un circuito abierto, o sea, una resistencia infinita. Esto quiere decir que no pasará corriente por el interruptor. En esta ocasión vamos a explicar la generación de diagrama de Bott. En un primer instante sabemos que la frecuencia es 2 pi radianes sobre segundo, haciendo una conversión que es un aproximado a 1 Hz. Como se puede apreciar en el Simulink que es donde se aprecia el diagrama para obtener la representación de la carga, ¿no?, del circuito,
La amplitud de la entrada es 40 sobre 255, que es un aproximado 0.16. Aquí podemos apreciar el promedio de picos. Se puede ver aquí el picos y valles. El promedio aproximado de estos tres es 0.66. Una vez que tenemos esto, la amplitud de salida es el promedio de picos entre dos, la mitad, que es 0.33. ¿Por qué hemos hallado la amplitud de la entrada y la amplitud de la salida? Porque eso nos va a servir para poder hallar la magnitud. Tenemos nuestra frecuencia que es un Hz, falta calcular la magnitud. La magnitud es la división entre la amplitud de la salida y la amplitud de la entrada, que es 0.33 entre 0.16, que es 2.06 aproximadamente. La magnitud tiene que ser representada en decibeles, entonces convirtiéndolo a decibeles, que es la fórmula que todos conocemos, 20 logaritmo de tu valor, que es 2.06, es un aproximado a 6.28 decibeles. Ya tenemos nuestra magnitud, que es 6.28 decibeles, y tenemos nuestra frecuencia, que es un Hz. Ahora pasamos a hallar la fase. La fase es la relación del tiempo de salida de la señal. ¿Qué pasa? Que en la fase se puede apreciar dos, que es la salida y de la entrada. Se puede apreciar que también que la salida está detrás, o sea, el valor de la salida está detrás de la entrada. La diferencia entre los valores de la fase es 0.16. Entonces, ¿qué es lo que concordamos con esto? Es que la salida está detrás de la entrada en un 16%. Entonces, haciendo una regla de tres simples que podemos apreciar, un segundo equivale a 360 grados y 0.16, que es nuestra respuesta, equivale a un X que no sabemos, entonces el X nos sale aproximado a 58 grados. Para poder apreciar mejor, se utiliza la conversión de la fase negativa. ¿Qué es la conversión de fase negativa? Es cuando la salida está por detrás de la entrada, pero podemos apreciar que tenemos un valor negativo. Cuando la salida está por detrás de la entrada, el valor es negativo. Entonces sería menos 0.16 por la frecuencia que nos tenemos desde un principio, que es en total obteníamos menos 1 radiano sobre segundo. Nosotros por conversiones sabemos que 1 radiano sobre segundo equivale a 57.3 grados. Esto quiere decir que menos 1 radiano sobre segundo va a equivaler a aproximadamente menos 58 grados, que es el redondeo de 57.3 grados. ¿Qué es lo que logramos con todo esto? Lo que podemos apreciar es que el diagrama de Bott es un sistema de tipo 0 con dos polos. Se puede pensar que el tipo 0 es la magnitud plana a bajas frecuencias y en una fase aproximada a 0. ¿Y por qué dos polos? Porque la magnitud aproximada es a menos 40 decibeles. Con todo esto, en la parte práctica, en la parte física, en la cual comprobamos, ¿no?, la generación de diagramas de Bott, lo que se puede apreciar es la comparación de frecuencias, magnitud y fases. ¿Para qué? Para así poder tener un total y una comparación de los valores, y ahí se va a formar un diagrama de Bott. Y eso se puede apreciar en la parte física que se va a ver a continuación. Gracias. Bueno, después de realizar el modelo matemático del circuito presentado anteriormente, ahora realizamos una expansión con las fracciones parciales. Aplicamos la teoría de fracciones parciales y ya sabemos que primero debemos obtener el valor de A y el valor de B. Para eso tenemos el valor de A, que equivale E sobre resistencia equivalente, cuando S es igual a 0. Ahora para B reemplazamos el valor de A. Al reemplazar esto, después de ejecutar todas las ecuaciones, obtenemos que B es igual a E por la inductancia sobre la resistencia equivalente. Ahora, ya que tenemos el valor de A y tenemos el valor de E, reemplazamos A y B en la primera ecuación que presentamos. Ahora sí podemos aplicar a esta ecuación la inversa de Laplace. Esta inversa de Laplace nos ayudará a obtener la respuesta de tiempo deseada de la corriente y en el tiempo. Entonces, con esto ya sabemos que el tiempo tiene que ser mayor o igual a 0. Bueno, ahora veremos el análisis del comportamiento cuando el inductor en un tiempo de establecimiento excede a la corriente que hay
entre la resistencia equivalente más la resistencia de la carga. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando nosotros expulsamos el interruptor o el interruptor se encuentra en on state, este viene a ser el gráfico de la corriente que hay en el inductor. ¿Qué quiere decir? Que cuando está en on, como apreciamos acá, se comienza a elevar la corriente, y cuando está en off hay una caída de corriente. ¿Qué pasa? Que cuando al estar en off, el campo magnético del inductor comienza a elevarse, por eso que excede a la corriente que hay de la resistencia equivalente y la resistencia de la carga. Esto equivaldría a la corriente que hay en el inductor, por eso es E entre la corriente equivalente, entre la resistencia equivalente del inductor. Continuamos con las gráficas y podemos ver que ahora vamos a ver el cambio del circuito del refuerzo entre sus estados entre on y off, o sea, la conmutación sobre la corriente a través del inductor para analizar su comportamiento. Entonces vamos a ver qué es lo que produce al estar en constante conmutación on-off, y vamos a ver el gráfico que se produce en el inductor. En la práctica normalmente el periodo total será constante y la tensión será controlada variando el ciclo de trabajo de la conmutación. A más conmutación, el circuito va a elevar más, el elevador boost. Como podemos apreciar aquí en este gráfico, vemos que al haber una conmutación constante entre on y off, on y off, on y off, on y off, vemos que se mantiene casi en este nivel. Eso es porque estamos desactivando y activando rápidamente el inductor, entonces la carga y descarga no deja que la descarga llegue hasta el cero. Entonces llega hasta un punto, hasta un tiempo de establecimiento, hasta un TS, y vuelve a subir, y después cuando pasa un tiempo off vuelve a bajar. Claro que normalmente se utiliza para esto en el elevador bus, se utiliza un condensador. Esto ayuda a eliminar lo que es el relieve. Pero ahora, cuando está en estado off, vamos a ver otro tipo de figura, que cuando está en estado off, la corriente de la carga es aproximadamente igual al inductor. O sea, la corriente de la carga es aproximadamente igual a la corriente a través del inductor. Y cuando está en on, casi ninguna corriente fluye a través de la carga. Como vemos acá en la figura, vemos que cuando está en on, al estar en on, la resistencia que hay en el MOFE, como vimos antes, es despreciable, por lo que la corriente tomará el camino donde hay menos resistencia. Por eso que, como vemos, la resistencia está en cero. Pero cuando está en on, pasa por la resistencia de carga, entonces al haber un consumo de corriente se produce ese tipo de relieve, donde vemos una subida y una bajada. La bajada se va produciendo al comienzo del on. Entonces hay una pequeña caída y de ahí se va todo hacia cero. Y lo mismo se va a repetir, como vimos anteriormente, lo mismo se repite por lo que hay una conmutación constante entre on y off, on y off, on y off. Entonces podemos ver cómo funciona normalmente cuando estamos en conmutación, lo que llamamos on state y lo que estamos off state. Esto sería normalmente el funcionamiento básico del elevador bus para poder entenderlo con el modelado teórico que hicimos anteriormente. Verás así. Cierra tus ojos y respira lento. Fue sábado y domingo cargado. ¿Qué? Los ojos no tienen poder, ¿o qué? Pero, Es que no había cargadores, digamos. ¿qué? Pero, Y he cargado de 4, he cargado... No aguanta. tal vez tendría que estar acostumbrado. Porque como yo soy un huesito, me entiendo. El hongo. Como habíamos visto anteriormente en el circuito en off state,
Ahora vamos a ver en on state pero con el condensador. Como sabemos, el circuito se separa en dos. ¿Por qué? Porque al haber cerrado el circuito, la corriente va a fluir de acá, pero como sabemos, el condensador tiene la capacidad de almacenar corriente. Por lo tanto, que también acá hay un segundo circuito. La misión de analizar el circuito en on state es saber la carga que hay en el condensador y en qué tiempo es la descarga. Por eso vamos a hacer un modelo teórico de que voy a explicar a continuación. Entonces, lo que ahorita nos preocupa es analizar este circuito de la descarga del condensador hacia el reload, que es la carga donde se va a ir toda la corriente. Esto ya no nos debe despreocupar porque esto lo hemos analizado inicialmente, ¿no? Comenzamos a transformarlo en el área de Laplace, como ya sabemos que IRS en el ámbito de Laplace, y eso ya lo hemos visto anteriormente. Sabemos que también E0 es igual a la corriente de la resistencia por la resistencia reload, esa es la resistencia de la carga. Toda esta parte ya lo hemos visto en el off. Ahora sobre esto vamos a comenzar a analizar, cambiamos los datos, seguimos analizando en la etapa de Laplace. Y ahora nuestra misión no es saber la salida sobre la entrada, ahora nuestra misión es tener la relación de la salida con el condensador, o sea, la salida del condensador con la resistencia de carga. Para esto seguimos analizando el circuito y ya una vez tenemos la relación de la salida del condensador hacia la descarga en la resistencia, podemos despejar a la salida solo, y la salida nos manda este tipo de ecuación donde podemos ver que el principal donde está la resistencia de carga, y donde él ejecuta el tiempo es el condensador. Para esto nos botaría el siguiente tiempo. ¿Y esto qué nos dice? Esto nos dice que el tiempo debe ser mayor o igual a 0. Por lo tanto, nos da como resultado que el tiempo de la descarga hacia la resistencia la descarga del condensador hacia la resistencia viene a ser de 1 segundo. Ahí está bien. Está bien. Como habíamos visto anteriormente en el circuito en off state, ahora vamos a ver en on state pero con el condensador. Como sabemos, el circuito se separa en dos. ¿Por qué? Porque al haber cerrado el circuito, la corriente va a fluir de acá, pero como sabemos, el condensador tiene la capacidad de almacenar corriente. Por lo tanto, que también acá hay un segundo circuito. La misión de analizar el circuito en on state es saber la carga que hay en el condensador y en qué tiempo es la descarga. Por eso vamos a hacer un modelo teórico de que voy a explicar a continuación. Entonces, lo que ahorita nos preocupa es analizar este circuito de la descarga del condensador hacia el reload, que es la carga donde se va a ir toda la corriente. Esto ya no nos debe despreocupar porque esto lo hemos analizado inicialmente, ¿no? Comenzamos a transformarlo en el área de Laplace, como ya sabemos que IRS en el ámbito de Laplace, y eso ya lo hemos visto anteriormente. Sabemos que también E0 es igual a la corriente de la resistencia por la resistencia reload, esa es la resistencia de la carga. Toda esta parte ya lo hemos visto en el off. Ahora sobre esto vamos a comenzar a analizar, cambiamos los datos, seguimos analizando en la etapa de Laplace. Y ahora nuestra misión no es saber la salida sobre la entrada, ahora nuestra misión es tener la relación de la salida con el condensador, o sea, la salida del condensador con la resistencia de carga. Para esto seguimos analizando el circuito y ya una vez tenemos la relación de la salida del condensador hacia la descarga en la resistencia, podemos despejar a la salida solo, y la salida nos manda este tipo de ecuación donde podemos ver
que el principal donde está la resistencia de carga, y donde el ejecuta el tiempo es el condensador. Para esto nos botaría el siguiente tiempo. ¿Y esto qué nos dice? Esto nos dice que el tiempo debe ser mayor o igual a 0. Por lo tanto, nos da como resultado que el tiempo de la descarga hacia la resistencia la descarga del condensador hacia la resistencia viene a ser de 1 segundo. Ahí está bien.